Bienvenidos a una nueva edición de La Primera Infancia Primero. Hoy ya tenemos un tema muy especial para los cuales realmente hay que tomar muy en serio esta situación, y es justamente por eso que para hablar de este tema nosotros tenemos que tener una experta en la materia. Y justamente hoy día nuestro tema es abuso sexual, sanación y repercusión. Para hablar sobre este tema está con nosotros Ana Montero, instructora de meditación de atención plena, terapista contemplativa y facilitadora del final de la vida, entre muchas otras cosas. Yo le agradezco mucho por estar con nosotros, especialmente porque ya con ella hemos podido conversar anteriormente vía Skype desde Toronto, Canadá, lógicamente hablando siempre de diferentes temas relacionados con esta forma de reaccionar que debe tener el ser humano frente a X situaciones, y una de ellas pues está este tema que nosotros tenemos. Le voy a dar la bienvenida a Ana. Muchísimas gracias por estar aquí. Sé que te has dado un buen tiempo para venir acá, porque este mes de agosto es muy lleno con todas las actividades que vienes a realizar casi todos los años acá a Perú, porque yo sé que tú vives allá en Canadá. Así es. Te agradezco muchísimo, porque además ese es un tema muy importante que nos asusta, confieso, nos asusta tocarlo, tratarlo, entrar directo a este punto, porque a veces es mucho mejor sentirnos más tranquilos cuando no ingresamos mucho al tema, no conocemos, lo pasamos por alto, no nos inmiscuimos mucho y queremos un poco enmascarar la situación, porque realmente sabemos lo difícil que es. Gracias por estar con nosotros, Ana. Muchas gracias, Clotilde. Sí, en agosto vengo a hacer un taller específico para trabajar con sobrevivientes de abuso sexual en Lima, con liderato el 18, 19 y 20. Y quiero aclarar de que a pesar de que mi trabajo, una de mis especializaciones es con pérdida, muerte, enfermedad, otra especialización muy fuerte mía es trabajar con sobrevivientes de abuso sexual. Entonces, esto es un tema al cual yo vengo trabajando por más de 20 años y puedo decir que el abuso sexual en la niñez es como una bomba nuclear que cae encima de un niño y que tiene repercusiones toda una vida, toda una vida. Así es. Realmente es un tema difícil, doloroso, no fácil de manejar, y muchas veces a las familias les cuesta ingresar a este tema, y es por eso justamente que nosotros pues nos hemos atrevido, por decirlo así, tocar ese tema, y especialmente sabiendo que estás acá con toda la experiencia que tienes, porque a veces no sabemos exactamente, y me gustaría un poco saber cuál es la definición de lo que significaría un abuso sexual y lo que significa esos tocamientos que suelen incomodar a las personas, pero que realmente van un poco más allá de la falta de respeto, ¿no? Porque no lo tenemos muy claro, me pareciera. No. El abuso sexual, aunque es un tema complejo, el abuso sexual podría yo simplificarlo diciendo que es la objetivización sexual de un niño por un adulto. Okay. Que es vivido o experimentado conscientemente o con cierta conciencia del niño, de parte del niño, que quiere decir de que no necesita haber violación, por ejemplo, para que sea abuso sexual. Hay maneras de objetivizar el cuerpo y la persona de un niño aún sin tocarlos. Y es más, muchos de mis clientes que tengo en psicoterapia, adultos, recuerdan bastante las maneras que fueron objetivizados, humillados, vistos, las palabras que fueron utilizadas hacia ellos, y no lo olvidan, y se crea un trauma que dura para toda una vida. Así que veamos el abuso sexual como un espectro, un espectro de objetivización sexual hacia un niño. Sí, eso es muy importante, porque a veces siempre voy a darle, ¿no?, el privilegio de la duda
a veces pensamos, no, pero si solo la miró, si solo la insultó, si solo le dijo esto y aquello, porque no estamos hablando de insultos o de esas palabras impropias que se le da como tipo piropos que son totalmente desagradables. Estamos hablando de situaciones, como tú bien señalas, de la objetivización del niño. El niño se convierte en un objeto, ya sexual, no en un sujeto de derecho, sino en un objeto que tiene la mira de un adulto y que esa relación tiene un enlace sexual, como está señalando. Un enlace sexual, ¿no?, dentro del contexto de un abuso de poder, porque el abuso sexual de un niño nunca sucede en el aire, siempre sucede dentro de un contexto político-social que permite la desvalorización del vulnerable. En este caso, en nuestra cultura peruana, es la mujer y el niño. Cierto. Tenemos otra pregunta, porque realmente cuando sabían que iba a tratar esto me hicieron varias preguntas. Por ejemplo, alguien me señaló, una mamá muy preocupada, me señaló que ella estaba muy preocupada porque tiene sus hijastros que son adolescentes, pero no han pasado la mayoría de edad. Y ella tiene ciertas reservas con relación a sus niñas, tiene una niña y un niño que son mellizos, y ella decía que sospecha que hay algo que no camina bien, porque los niños cada vez que están frente a estos muchachitos lloran, se esconden, no quieren estar frente a estas personas. Entonces yo le dije, señora, yo voy a hacer esa pregunta, no soy especialista en la materia, pero sí para que tome las previsiones del caso, ¿no? Bueno, creo que esa madre hace bien en sospechar y en sospechar que algo terrible está sucediendo, no sabemos exactamente qué, y tiene que haber una intervención. La primera intervención que se hace es realmente separar a estos adolescentes con los niños. El abuso sexual, desde un punto de vista psicoterapéutico, es considerado cuando hay una diferencia de 5 años, más o menos 4 o 5 años por lo menos, entre el abusador y la víctima. O sea que se puede dar con los adultos y con los adolescentes también, ¿no? Absolutamente. No es que, es su hermanito, le está haciendo cariño, se le está pasando la mano. No, es un abuso. Absolutamente. Tengo clientes que han sido abusadas sexualmente más o menos a los 6 años por otro niño de 11, 12 años, por ejemplo, y eso es considerado abuso sexual. Entonces, que quede bien claro, porque realmente a veces consideramos que el abuso solo se da por los adultos, y realmente no es así. Absolutamente no. Mientras haya poder de por medio, y alguien de 11, 12 años va a tener poder sobre un niño de 6, 5, 7 años, ya es abuso sexual. ¿Cuáles son los factores que hacen que los adolescentes a cierta temprana edad ejerzan ese poder sobre el otro niño? ¿Qué es lo que impulsa? Primeramente, para empezar, un ambiente familiar y cultural que apoya el abuso, apoya el poder que un adolescente, alguien mayor, un adulto, un hombre pueda tener sobre un niño o una niña, para empezar. Y luego la cultura familiar también tiene que ver en eso, dependiendo. Están viviendo por ejemplo, la pobreza y el abuso sexual están súper ligados. Están muy ligados. Muy ligados. La cultura misógina y machista está muy ligada al abuso sexual. Preguntémonos honestamente si en nuestra familia las mujeres y los niños tienen derecho a decir no, a contar sobre sus emociones, a poder opinar. Si la respuesta es no, eso ya es un nido donde el abuso sexual puede suceder en cualquier momento. También otra pregunta que me llegó, son varias en realidad, pero en realidad vamos a tocar las más inmediatas. Una me señala, ¿por qué siempre se dice que el entorno familiar, el entorno social, en la comunidad donde se vive, son donde más se realizan este tipo de abusos? ¿Y por qué es que debemos aceptar eso como un hecho, como una realidad? Que en la familia puede haber un abuso, el tío, la tía, el padrino, quién sé yo, o que los vecinos o aquellas personas allegadas, porque siempre hay en este proceso la confianza del niño hacia el otro. La primera respuesta vendría a ser porque dentro de la familia hay siempre adultos
que tienen poder sobre el niño y tienen acceso al niño. Una de las respuestas es acceso y también paredes, ¿no? Porque si uno está afuera, en el parque, en el colegio, hay menos acceso privado a un niño. Pero en la familia hay muchísimo acceso privado a un niño, si realmente se desea. Entonces, como le digo, eso ya es una plataforma para que el abuso sexual suceda bajo llave o detrás de las bambalinas, por decirlo así. Donde no es muy visible. Donde no es visible. Y siempre la amenaza de no decirlo, y si son chiquititos es muy difícil, ¿no? Claro. Y otra de las preguntas que también señalaban, y ahí nos vamos a ver las características y cómo es que repercute en la vida de una persona todo este tipo de abusos. Estas características señalaba de realmente hay que creerle a los niños cuando hablan, porque muchas investigaciones señalan que a veces los niños son fantasiosos, pero realmente la fantasía llega a tal punto a un niño pequeño de hablar de cosas que no le han sucedido. Absolutamente, diría que primero creamos al niño. Es posible que el niño haya, ¿cómo se diría? Que haya confundido ciertas cosas, pero un tocamiento nunca es confundido. Un tocamiento, un adulto nunca debe acercarse a ciertas áreas de un niño. No existe un padrino, un tío, un primo que apropiadamente toque a un niño, a los glúteos de un niño. No existe. Entonces, hay un comportamiento apropiado de un hombre decente, de un adulto decente. Por ejemplo, que no da lugar a confusión. Que no da lugar a confusión, gracias, Clotilde, exactamente, no da lugar a confusión. Por ejemplo, algo que le digo a mi hija de 14 años, que tiene autismo y necesito explicarle las cosas mucho más claramente, es de que un hombre decente nunca en la calle le va a hablar a ella, porque es obvio que es un adolescente joven, y un hombre decente no va a hablarle, no va a preguntarle, no va a tratar de acercarse a ella. Si alguien lo hace, estamos en problemas y necesita alejarse. Sí, realmente uno de los temas que resulta muy difíciles es la parte de la prevención. ¿Por qué es tan difícil manejar la prevención con relación tanto a los niños pequeños como a los adolescentes? Realmente a mí me confunde la vida, y lo digo personalmente porque yo tengo 3 hijos, han crecido, a Dios gracias, saludables, ¿no? Con la bendición, pero que también me tomó trabajo enseñarles hasta dónde los otros pueden llegar en prevención. Regreso a lo mismo sobre el contexto político-cultural. Por ejemplo, en Norteamérica también las mujeres y las niñas nos programan desde muy niñas a ser siempre buenas, a ser siempre agradables. Y es difícil que las niñas crezcan pudiendo gritar, defendiéndose, insultar, ¿no? Decir, no me toques, voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Entonces, por ejemplo, eso es un ejemplo que permite que el abuso sexual comience y de que no haya un fin rápidamente. Es para empezar, nada más. ¿Cuáles son las consecuencias en el proceso de los niños pequeños abusados con relación a su desarrollo? Porque obviamente nuestro tema está también en ver cómo vamos a sanar a ese niño. Entonces, para poder sanarlo, quisiera saber cuáles son las consecuencias que sufre el niño psicológicamente, fisiológicamente, emocionalmente y en su desarrollo de vida sexual a futuro. Tiendo a separar en términos de la repercusión de abuso sexual en la niñez si es incesto o no. El incesto, que lamentablemente es más común de lo que queremos darnos cuenta, es muy dañino para el corazón, la mente de un niño, porque directamente afecta el estilo de vínculo afectivo que tienen y la confianza que ellos tienen hacia el mundo. Los niños no son adultos. Lo que quiero decir es de que un adulto tiene la experiencia de vida para entender ciertas cosas. Los niños,
cuando son abusados en la niñez, por supuesto, su sentido de seguridad, su sentido de autonomía, hasta de bondad hacia ellos mismos, es destruido. Entonces un niño crece sintiéndose que no son suficientes, que son malos, que son feos, que merecen ser abusados. Y el abuso sexual en la niñez está ligado científicamente con la depresión, ansiedad, baja autoestima, dificultades en funcionamiento social, abuso de drogas y alcohol, trastornos alimentarios, conductas autodestructivas, de cortarse y hacerse daño, estrés postraumático, insomnia, comportamiento sexualizado no apropiado aún en la adultez, retraumatización, arrancar el cabello. Es muy profundo el daño del abuso sexual en la niñez. Es mucho más profundo de lo que realmente pensamos. Oh, absolutamente. No sé quién podría pensar de que no, el daño no es profundo. Pero no, bueno. En realidad sí se sabe. O sea, yo pienso que todos sabemos el daño que ello representa, el daño que ello significa en el proceso de desarrollo, pero también lo minimizamos, porque también es una autoprotección del adulto como para decir, bueno, me pasó esto en la casa, vamos a intentar superar el problema y no profundizamos a la persona que ha sido afectada, al niño que ha sido afectado, no profundizamos en la repercusión que esto le puede causar. Y es por eso, no es que no sea profundo, lo que pasa es que intentamos como tener una falsa resiliencia de superar el problema, pero realmente vale la pena hacer eso y no quedarnos con el niño o la persona que ha sufrido este ataque. El silencio es un veneno. Es un veneno. Justo el año pasado tuve a una familia, hice psicoterapia con toda una familia donde había habido incesto entre hermanos y no afecta solamente a ese sistema de hermanos, afecta a la madre, a los otros hermanos, al padre, a todas las personas. Es realmente una bomba nuclear. Es la manera que yo veo así el abuso sexual. Tiene que ser intervenido, tiene que haber intervención. Si uno desea de que nuestro hijo, nuestro niño, sobrino, quien sea, ese niño pueda tener un chance a una vida saludable, como adulto, tiene que haber intervención. Y si el abuso sexual ha sido cometido por adolescentes u otros niños, también ellos tienen que ser intervenidos o van a crecer en adultos que van a seguir creando víctimas prácticamente de niños. Y ese es un tema bien delicado, ¿no? Porque hay todo un proceso de un círculo que no se puede romper a veces. Exactamente. ¿No? En realidad nosotros vamos a seguir conversando del tema, nos vamos a un pequeño corte porque queremos ver, el problema está dado, ya tenemos la definición, ya sabemos las consecuencias que esto implica, pero ¿cómo podemos, en medio de este panorama dramático, llegar a una sanación, que es lo que realmente nos interesa, saber cómo se puede reestructurar a estas personitas, a la familia, a su entorno, para tener estas formas de surgir, ¿no? Yo diría cual ave fénix, surgiendo de las cenizas. Nos vamos a un corte. La protección de los niños y niñas, especialmente en situación de emergencia y desastres, es fundamental. ¿Sabes cómo atenderlos? 1. Denuncia si eres testigo de cualquier tipo de violencia y explotación en contra de niños, niñas y adolescentes. 2. Informa. Si un niño se encuentra en situación de abandono, se debe garantizar la búsqueda de familiares a través de la DEMUNA, Defensoría y Policía Nacional del Perú. 3. Protege, garantizando entornos seguros para niños y niñas, apoyándolos en su recuperación física, psicológica y emocional. Una sociedad informada es una sociedad protegida y preparada. Una sola fuerza por la infancia. La lucha contra la desnutrición y la anemia infantil es una responsabilidad que nos compromete a todos, al Estado, gobiernos locales y regionales, pero también a nosotros, los ciudadanos. Se puede saber que un niño está con anemia, si está cansado, si se duerme, si se
se fatiga, no corre, no está alegre, hay que llevarlo al centro de salud y allí se hace un análisis de sangre muy fácil y se diagnostica anemia. Esa anemia se cura con buena alimentación y con eso que se llama micronutriente. Es como echar sal a la comida, se mezcla con todos los otros alimentos que se le da a la criatura y con eso se cura la anemia. En el centro de salud están los micronutrientes, que son absolutamente gratuitos y que la madre tiene la responsabilidad de exigir que le den. La anemia se cura y es responsabilidad de todos, absolutamente de todos. Yo he sido ministro de Salud y apelo a los colegas, comenzando por los médicos, por las enfermeras, somos colegas todos y es nuestra responsabilidad disminuir notablemente los casos de anemia. Infórmate y actúa, todos juntos sí podemos. La educación de los niños y niñas, especialmente en situación de emergencia y desastres, es fundamental. ¿Sabes cómo atenderlos? 1. Implementar espacios o aulas provisionales para brindar clases de forma gratuita. Es importante que estén techados y tengan acceso a servicios higiénicos y agua. Los niños y niñas tienen derecho a aprender en un lugar donde se sientan cómodos y seguros. 2. Fomentando la donación de útiles escolares como lápices, colores, cuadernos, hojas, plumones, crayolas, entre otros. 3. Priorizando actividades socioemocionales, lúdicas y proyectos de aprendizajes a través del juego y sobre todo brindándoles mucho afecto. Una sociedad informada es una sociedad protegida y preparada. Una sola fuerza por la infancia. Ante una situación de emergencia y desastres, los niños y niñas son los más afectados. ¿Sabes qué riesgos corren? Se incrementan las enfermedades infecciosas y estomacales. Sufren daños psicológicos que generan secuelas y alteran su desarrollo emocional. Muchas veces se tienen que separar de sus familias debido a la muerte de sus padres o apoderados o al desplazamiento de las poblaciones debido a la situación de emergencia. Pueden ser víctimas de maltrato físico y psicológico, explotación infantil y abuso sexual. Pierden los espacios educativos y las clases. Todos, desde el gobierno local, Estado y sociedad civil, todos tenemos que velar por la seguridad e integridad de la infancia. Una sociedad informada es una sociedad protegida y preparada. Una sola fuerza por la infancia. Nuevamente con ustedes, está con nosotros Ana Montero, como les señalé, tratando de este tema del abuso sexual, sanación y repercusión. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Hemos hablado de lo que ello representa, lo que es el abuso, cómo se da, cómo los adultos deberían enfrentar, pero también, a pesar del drama que esto representa, de lo difícil que es manejar, aceptarlo, porque ahí está el primer punto, aceptar que realmente eso está pasando en casa. ¿Cómo podemos sanar de este drama? ¿Cómo podemos salir adelante? La pregunta es, ¿se puede salir adelante a pesar del problema? 100% sería la respuesta. Se puede salir adelante, se puede sanar, pero necesitamos especialistas en abuso sexual. Y lamentablemente es difícil, aún en Norteamérica, encontrar especialistas, psicoterapeutas en este trabajo, y en Perú encuentro que es súper difícil.
y me interesa mucho poder ayudar a entrenar y a educar a psicoterapeutas que deseen tener esa especialización. Pero regresando a tu pregunta, primeramente tiene que haber intervención y separación del abusador con el niño. Es lo primero. Y he tenido clientes con niños que han sido abusados sexualmente que tienen problemas separándose de los familiares. Tenemos que ser prioridad de nuestros niños. Y lamentablemente tenemos que hacer decisiones drásticas. Si hemos tenido un hijo, ellos son nuestra prioridad. Y si tenemos que dejar de ir a la casa de la mamá, se hace. Se hace. Es difícil, es duro, pero se hace. Se hace. No hay negociación. No hay término medio, no hay negociación, No. porque quien sufre es el que ha sido abusado. Absolutamente. Y la familia también. Y la ¿verdad? familia es un veneno, es un veneno. El abuso sexual de los niños es un veneno. Entonces, primero, intervención y separación. Luego, que el niño crea que es creído, se sienta que es creído. Y protegido, me imagino, ¿no? Que no es su culpa, que le creemos. Y el tercer paso va a ser realmente encontrar un psicoterapeuta especializado, porque hay demasiado que hacer, mucho pan por rebanar, y la salida de ese hoyo, por decirlo así, tiene que ser paulatino y tiene que haber educación para eso. ¿Qué tan difícil es? Porque realmente ese es el punto, ¿no? Cuando, porque se da el caso y hay que decirlo, es el padre de familia. ¿Qué tan difícil es para la esposa, la madre, tomar una decisión? Es muy difícil para la mayoría porque lamentablemente si el abuso sexual sucede en un hogar por el padre, por ejemplo, no nos vamos a engañar diciendo o pensando de que ya de por sí la mujer, por ejemplo, no hay cierto abuso de ella también. Así no sea sexual, psicológico, emocional. Porque si el padre siente que puede abusar de un niño, de su niño vulnerable en el hogar, es porque hay demasiado poder de parte de ese padre. Entonces, la pregunta sería, ¿la mujer tuviera que dejar el hogar con su hijo, escapar prácticamente? Y ya hablamos de estreses sociales, económicos. Es duro y es difícil, pero se puede hacer y se tiene que hacerlo realmente. Sí, porque ahí hay un tema de sobrevivencia, Yeah. ¿no? O sea, un tema de sobrevivencia. Ok, yo me voy con mi hijo o mis hijos, porque no vas a dejar a los otros hijos si es que tienes otros hijos, pero ¿hacia dónde? Y ese es un gran dilema que muchas veces las mujeres se enfrentan y deciden quedarse sometidos a ese poder con un gran sufrimiento, yo me imagino, sin poder resolver el drama. Sí, y tengo clientes donde han crecido con 7 hermanos, 7 hermanas, y la mayoría han sido abusados sexualmente por el padre. Es un desastre, realmente es una catástrofe, pero del cual se puede sanar, sí. Todo dependiendo de la severidad, dependiendo si ha sido el padre, dependiendo qué tan cercano al vínculo afectivo del niño esa persona ha estado. Mientras más cercano, mientras más primario, es más difícil, pero se puede, absolutamente. Hay cierto tipo de creencias relacionadas al tipo de abuso. Muchas personas consideran que no es tan frecuente como pensamos, y yo creo que no necesariamente es así. Después señalan que estas personas definitivamente deben de tener un problema mental como para poder actuar con una situación de estas. ¿Eso es verdad? Bueno, problema mental o no, la verdad de la situación es de que, por ejemplo, hubo un estudio de Flora Tristán, de acá de Lima, que señaló, encontró que en Lima y Cusco, 2 de cada 10 mujeres fueron abusadas antes de cumplir 15 años. Estamos hablando del 20%.
que es un porcentaje muy alto, y hablamos de Flora Tristán. De Flora Tristán. ¿A cuánto tiempo? Que ese es el punto que hay que ver, y ahora en este siglo tenemos que ver cómo es que eso repercute. Absolutamente. Y por otra data, en el 2011, solo entre enero y abril, que vendrían a ser 4 meses, se reportaron, o sea, no sabemos lo que no fue reportado, pero se reportó 1.122 niños víctimas en el Perú. Y eso es un porcentaje muy alto. Eso es un número ridículamente alto de lo que es reportado. Eso siempre, pensemos que los reportes usualmente son el tip del iceberg. Es el mínimo, exactamente, porque muchas familias prefieren no hacerlo por vergüenza, por miedo, la inseguridad de qué va a pasar si lo reporto. O no va a suceder nada, no va a pasar nada. Y muchas personas tienen ese concepto. ¿Ya? Probablemente lo han denunciado antes, pero si lo vuelvo a denunciar, no me van a creer, y no hay un sistema en estos momentos que pueda manejar bien el tema. No. Lamentablemente en el Perú no hay un sistema que realmente, no solamente un sistema que crea a los niños y los proteja, sino tampoco hay una infraestructura social, ¿no? apropiada para así. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Nosotros mismos. Los adultos tenemos que hacer nuestro trabajo. El abuso sexual es una violación al contrato social y biológico, espiritual, como queramos llamarlo, hacia los niños. Los niños no decidieron nacer. Nosotros estamos a cargo de nuestros niños. Y no soy solamente a cargo de mi hija, estoy a cargo de todos los niños alrededor mío. El abuso sexual no puede suceder mientras yo esté alerta. Mientras yo respete a los niños alrededor mío, el abuso sexual de ellos no va a suceder. Entonces los adultos tenemos que ponernos los pantalones y entender de que tenemos un contrato social, espiritual, biológico con todos los niños de nuestro alrededor. Sí, eso es verdad. Realmente a veces hay familias que dicen, no, yo no concuerdo con ellos, ¿ya? Yo soy la mejor amiga de mi hijo, de mi hija. Ellos confían en mí, yo confío en ellos. Y bueno, tenemos una relación muy abierta, y entonces yo no los estoy siguiendo para saber dónde están, qué hacen, qué no hacen. La verdad, yo, Clotilde, dije, yo soy mamá. Mi obligación no es ser su amiga, mi obligación es ser su mamá. Y cuando mis hijos me decían, ay, fulano de tal, sutano, que su mamá es su mejor amiga. Bueno, tú puedes ser mejor amiga de esa señora, pero yo soy tu madre y mi responsabilidad es esta. Amigos puedes conseguir en la calle. Absolutamente. Mucha gente me ha cuestionado, me ha criticado, pero la verdad, no me interesa ser amigo de mi hijo, en el sentido de que mi responsabilidad es educarlos, criarlos, protegerlos, y que sean felices para el resto de su vida. Y no por ser su amiga yo pierdo el contacto, pierdo de vista lo que están haciendo, y después me arrepiento el resto de mi vida por no haber ejercido mi rol de mamá. Estoy de acuerdo contigo, y me hace reír porque he tenido esa clase de conversación con mi hija muchas veces, al punto de que ella me dice que yo no soy su amiga, que soy su mamá. Y mi rol es amarla, protegerla, enseñarla. Y ser su mamá. Y disciplinarla. Darle disciplina, reglas, todo eso, y no ser su amiga. Amigos los tiene bastantes en la calle, en el colegio, el entorno. Realmente es un tema bastante, bueno, yo discordo con ello, pero mi actuación, no voy a cuestionar a nadie. Lógicamente cada quien es libre de desarrollar su relación como quiera, pero yo sí me preocupo cuando veo a jovencitas yéndose de 12, 13 años a discotecas. Y esa amistad pues no te señala dónde están, porque mamá, me voy a dormir con fulano, sutano, mengano. La mamá confía, porque no tiene por qué desconfiar, y de pronto se le presenta el drama. Sí. Ahí está el problema de roles y funciones.
Sí, y también depende en dónde vivimos, por supuesto. Toronto, por ejemplo, es una ciudad más tranquila que Lima. Claro. Lima es muy movida. No me veo viviendo en Lima y teniendo esa clase de libertad. Es un tanto peligroso, sí. Sí, uno tiene que mantener las reservas del caso. Sí. ¿Qué podemos decir a las mamás? Yo siempre pretendo de que haya un tono esperanzador con relación a este tema de haberla sufrido, de haberla vivido. ¿Cómo continuar la vida? ¿Cómo continuar la vida siendo sobreviviente de abuso sexual o qué sucede a los hijos? Siendo sobreviviente del abuso sexual. Como habíamos dicho antes, las repercusiones en el adulto, porque la niñez solamente dura muy corta. Los niños rápidamente se vuelven adultos con muchas repercusiones, con recuerdos traumáticos, con problemas de ansiedad, insomnio, problemas sexuales también que afectan la relación, que afectan... lo que yo les diría a todos es de que hay mucha esperanza, que nos podemos sanar, podemos integrarnos, porque esto es un problema cerebral también. Cuando el abuso sexual sucede en la niñez, el cerebro del niño es cambiado, el centro límbico, hay una glándula que se llama amigdala, que es el centro del terror, del miedo, es más grande en los niños. Hay una hipervigilancia. El niño se vuelve un adulto con hipervigilancia, pensando de que algo malo va a pasar, está en el acecho, algo malo va a pasar en cualquier momento. Y el cerebro humano ahora sabemos que es plástico y podemos cambiar esa hipervigilancia, podemos achicar la amígdala, por ejemplo, podemos reestructurar el cerebro literalmente por medio de ciertas técnicas como conciencia plena, y hay otras técnicas que utilizo para desterrar los recuerdos traumáticos, por ejemplo. Pero esto es una información que se sabe realmente en los últimos 15 años. Estamos abriendo las puertas. Recién se está abriendo, ¿no? A una masiva y maravillosa información de cómo funciona el cerebro humano. Exactamente. Me estaba olvidando de una pregunta y que tú la mencionaste al inicio, ¿no? ¿Por qué el abusado siempre tiene la responsabilidad, sentirse el culpable, asumir de que por su culpa pasó esto, pasó aquello? Inclusive cuando son pequeñitos. ¿Por qué se da esa situación? ¿Por qué el ser humano se compra ese sentimiento de culpabilidad, siendo que no lo es? Uno, es que es más fácil culparme, hacerme daño, que culpar al adulto. Por ejemplo, criamos a nuestros niños haciéndoles pensar que los adultos saben más, que el respeto a los adultos, a los mayores. Entonces se vuelve mucho más fácil herirme a mí misma que herir y culpar a un adulto. Es mucho más fácil. Y porque a veces la relación de confianza, de cariño con el adulto es tan grande que a veces es difícil decir, él es el culpable, qué es lo que yo he hecho para que él haga tal o cual situación. Absolutamente. En el caso del incesto, por ejemplo, ahí hay otros elementos mucho más nocivos y problemáticos que son dañados, pero definitivamente yo simplificaría diciendo que para un niño es mucho más fácil sentirse de que él o ella es el problema. Y en cuanto a su proceso de aprendizaje, porque también hay algunos niños como que niños en general, ¿no? Hablo de niños, niñas, les cuesta entrar al mundo del aprendizaje, les cuesta entrar al mundo de formar grupos, les cuesta confiar en el profesor, les cuesta confiar en el asesor. Absolutamente. El trauma en el cerebro, ahora sabemos de que el abuso sexual, los actos traumáticos afectan el cerebro. Entonces, por ende, el trauma sexual en la niñez va a afectar la manera que los niños aprenden, déficits de atención, el poder confiar, el poder aprender, porque el saber socializarnos es un aprendizaje.
No, Claro. no sucede automáticamente, es un aprendizaje que no es consciente, pero es un aprendizaje. Entonces, si mi cerebro está enfocado en sobrevivir, porque pienso que en cualquier momento Puede pasar. algo terrible va a pasar, no puedo darle la energía sostenida y apropiada a aprender cómo relacionarme. Es difícil. Es difícil. Y la neurosis también se desarrolla, se podría desarrollar como respuesta a esta afrenta. Absolutamente, absolutamente. El abuso sexual en la niñez cambia el cerebro. Lo mapea en forma diferente. Lo ¿no? mapea de una forma desconfiada, neurótica, hipervigilante. Sí. O sea, siempre está en alerta. Siempre está en alerta. Siempre está en alerta. He tenido una cliente que tiene como 70 años, abusada sexualmente, usualmente como a las 3 de la mañana. Se levantaba a las 3 de la mañana todos los días. No podía dormir, porque a esa hora más o menos. La abusaron. Claro, su cerebro estaba en alerta. Sabe que a esa hora algo terrible sucedía. Y hasta toda su adultez se levantaba más o menos a las 3 de la mañana. Realmente es muy dramático, ¿verdad? Es dramático. Nosotros nos vamos a un pequeño corte ya para hacer una conclusión de nuestra entrevista, agradeciéndole siempre a Ana por haber estado con nosotros. Bueno, voy a ver de que las próximas veces que le vuelva a entrevistar sea por Skype, porque este mes está dedicado a todo su trabajo, porque hay temas muy importantes que aún nos quedan aquí, como yo diría, en el tapete, pero que hay que profundizarlos, porque además siempre hay una esperanza al final del túnel. Nos vamos a un corte y regresamos enseguida. La protección de los niños y niñas, especialmente en situación de emergencia y desastres, es fundamental. ¿Sabes cómo atenderlos? 1. Denuncia si eres testigo de cualquier tipo de violencia y explotación en contra de niños, niñas y adolescentes. 2. Informa. Si un niño se encuentra en situación de abandono, se debe garantizar la búsqueda de familiares a través de la DEMUNA, Defensoría y Policía Nacional del Perú. 3. Protege, garantizando entornos seguros para niños y niñas, apoyándolos en su recuperación física, psicológica y emocional. Una sociedad informada es una sociedad protegida y preparada. Una sola fuerza por la infancia. La educación de los niños y niñas, especialmente en situación de emergencia y desastres, es fundamental. ¿Sabes cómo atenderlos? 1. Implementar espacios o aulas provisionales para brindar clases de forma gratuita. Es importante que estén techados y tengan acceso a servicios higiénicos y agua. Los niños y niñas tienen derecho a aprender en un lugar donde se sientan cómodos y seguros. 2. Fomentando la donación de útiles escolares como lápices, colores, cuadernos, hojas, plumones, crayolas, entre otros. 3. Priorizando actividades socioemocionales, lúdicas y proyectos de aprendizajes a través del juego y sobre todo brindándoles mucho afecto. Una sociedad informada es una sociedad protegida y preparada. Una sola fuerza por la infancia. Bueno, sí, estamos acá conversando sobre este tema, pues estamos con Ana Montero, instructora de meditación de atención plena, terapista contemplativa y facilitadora del final de la vida. Realmente el currículum de Ana es muy amplio y ahora, pues, a pesar de ser un tema tan álgido, tan difícil, de tanto sufrimiento, me gustaría saber si al final del túnel hay esta esperanza de que realmente las personas se pueden recomponer. Absolutamente, Clotilde. Lo he visto, lo he experimentado.
clientes que han venido a mí con muchísimos problemas, desde sexuales, sociales, emocionales. Se pueden volver personas cálidas, personas seguras de sí mismas, personas que saben y confían en su propia bondad, personas que pueden ahora tener relaciones sociales, emocionales, sexuales con otras personas de una manera apropiada y buenas. Es posible, definitivamente, pero puede ser trabajoso, pero la primera decisión de obtener ayuda y seguir buscando hasta que encontremos a la persona indicada que nos asista es de suma importancia. Eso es muy importante, tener a la persona indicada, el cual pues se puede enganchar con uno, con nuestro problema, si nos dé esa mirada al final, ¿verdad? Absolutamente, alguien que sepa realmente cómo trabajar esas complejidad del cerebro, no solamente el cerebro humano, sino de la mente humana, que son dos cosas diferentes, porque es complejo, pero definitivamente se puede desprogramar esas creencias instaladas negativas dentro del abuso sexual, se puede hacer. Bueno, ya tenemos esa información de que realmente hay algo que se puede hacer, pero ahora me gustaría así concretarnos un poquito, porque vale la pena hacerlo, del motivo de tu llegada acá a Perú, dónde vas a estar trabajando, cuáles son tus páginas, tus teléfonos, la invitación. La invitación. Si quieren contactarme a mí directamente para psicoterapia, pueden contactarme al teléfono 991-952-661. Me pueden encontrar por Facebook, La Atención Perfecta de Ana Montero por Facebook, pero estoy haciendo Ahí tenemos en pantalla para quien esté interesado, tenemos la página y tenemos también el correo, quienes quieran dirigirse. Por favor, háganlo con plena confianza. Tengo un curso especializado para sanar, se llama Sanando tu Niño del Abuso, que es para sobrevivientes adultos de abuso sexual, el 18 y 19 de agosto, que es un viernes y sábado. Va a ser por medio de una compañía que se llama Lideratum, que es una compañía de coaching, de desarrollo personal. Iba a ser, si no estoy equivocada, en Magdalena o en San Isidro, pero si desean registrarse, por favor, llamen al 987-948-062 o al 998-118-121 y su email de Lideratum es info@lideratum.com. Perfecto. Y si no han conseguido copiar, tenemos tu correo que ya ha aparecido en la pantalla, relacionando, haciendo todas las preguntas del caso. Ahí la tienen, la página, tienen el correo para que puedan hacer los registros del caso. Y bueno, ya, ahora sí, gracias. Además, yo estaba viendo acá el brochure ¿no? Que es muy importante, como lo decimos acá, relacionado a la esperanza que señalas, que yo lo estuve leyendo y realmente habla de tu vida, de cómo vienes trabajando y lo que dice, ¿no? Lo que resiste, persiste. Exactamente. Entonces yo creo que eso es muy importante. Ana Montero, terapeuta contemplativa, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, Clotilde, el tiempo que nos has dado, y yo creo que la gente de alguna manera se va a sentir un poco reconfortada de saber que al final del túnel hay una luz a la que se puede llegar. Mucha luz. Gracias. Esperemos que sí. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Nos vamos a un pequeño corte y vamos a seguir con las últimas informaciones relacionadas con la primera infancia. Vamos con el corte. Ante una situación de emergencia y desastres, los niños y niñas son los más afectados. ¿Sabes qué riesgos corren? Se incrementan las enfermedades infecciosas y estomacales. Sufren daños psicológicos que generan secuelas y alteran su desarrollo emocional. Muchas veces se tienen que separar de sus familias debido a la muerte de sus padres o apoderados o al desplazamiento de las poblaciones debido a la situación de emergencia.
pueden ser víctimas de maltrato físico y psicológico, explotación infantil y abuso sexual. Pierden los espacios educativos y las clases. Todos, desde el gobierno local, Estado y sociedad civil, todos tenemos que velar por la seguridad e integridad de la infancia. Una sociedad informada es una sociedad protegida y preparada. Una sola fuerza por la infancia. La lucha contra la desnutrición y la anemia infantil es una responsabilidad que nos compromete a todos, al Estado, gobiernos locales y regionales, pero también a nosotros, los ciudadanos. Se puede saber que un niño está con anemia, si está cansado, si se duerme, si se fatiga, no corre, no está alegre, hay que llevarlo al centro de salud y allí se hace un análisis de sangre muy fácil y se diagnostica anemia. Esa anemia se cura con buena alimentación y con eso que se llama micronutriente. Es como echar sal a la comida, se mezcla con todos los otros alimentos que se le da a la criatura y con eso se cura la anemia. En el centro de salud están los micronutrientes, que son absolutamente gratuitos y que la madre tiene la responsabilidad de exigir que le den. La anemia se cura y es responsabilidad de todos, absolutamente de todos. Yo he sido ministro de Salud y apelo a los colegas, comenzando por los médicos, por las enfermeras, somos colegas todos y es nuestra responsabilidad disminuir notablemente los casos de anemia. Infórmate y actúa, todos juntos sí podemos. La protección de los niños y niñas, especialmente en situación de emergencia y desastres, es fundamental. ¿Sabes cómo atenderlos? 1. Denuncia si eres testigo de cualquier tipo de violencia y explotación en contra de niños, niñas y adolescentes. 2. Informa. Si un niño se encuentra en situación de abandono, se debe garantizar la búsqueda de familiares a través de la DEMUNA, Defensoría y Policía Nacional del Perú. 3. Protege, garantizando entornos seguros para niños y niñas, apoyándolos en su recuperación física, psicológica y emocional. Una sociedad informada es una sociedad protegida y preparada. Una sola fuerza por la infancia. Bueno amigos, gracias por estar con nosotros. Hoy día ha sido un día con un tema bastante especial, bastante difícil, pero creo que ha valido la pena porque realmente podemos tener mucha confianza de que a pesar de todos los pesares, el ser humano tiene capacidad de seguir adelante. Antes de despedirnos, yo quería hacer una pequeña lectura que nos ha dejado nuestra invitada Ana Montero. Me pidió que ella tenía ganas de leerla, pero por razones de su tiempo ha tenido que salir corriendo, pero en todo caso les comento que señala lo siguiente: meditación de conciencia plena. Si silenciamos nuestra mente y entramos a ese lugar donde existe todo y nada a la vez, si entramos dentro de esa burbuja suspendida en el aire que es la mente, en paz nos daremos cuenta que la vida tiene su ritmo propio, que aunque parece caótico, no lo es. Y que podemos ser felices dentro de esta impermanencia. Eso es lo que ella nos señala como mensaje para todos nosotros y de que existe realmente todo un mundo por descubrir a pesar de las diferentes circunstancias en las que nos podamos encontrar. Y bueno, yo quiero agradecer a todos ustedes por haber estado con nosotros. Quiero agradecer a la Fundación Bernard Malir
porque esta plataforma nos permite estar con ustedes. Aves Cable, que a través de sus diferentes distritos, ciudades que tiene sus inscritos, podemos llegar a muchos lugares, incluyendo a la ciudad de Chiclayo. Y nuestra multiplataforma de comunicación es Salgalú TV, inversioneninfancia.net y la red de Facebook. Y yo me despido de ustedes hasta la próxima semana, siempre con otro tema interesante relacionado con la primera infancia. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana.